¿Qué son los verbos copulativos o atributivos? Es importante tratar de pensar o buscar información para saber de dónde viene copulativo. Lo podemos relacionar con el verbo copular, que significa unir. Y atributivo se relaciona con el verbo atribuir, que es darle características a algo o a alguien. Por ejemplo, Juan es alto, la característica alto es de Juan, por lo tanto es un atributo. Alto es un atributo de Juan. Muy bien, continuemos. Los verbos copulativos son aquellos que tienen la función de unir, que une un sujeto con la cualidad o característica o bien atributo. Es decir, es lo mismo. El atributo es la cualidad o característica del sujeto. Un verbo copulativo es la unión entre un sujeto y las cualidades que se le atribuyen. Los verbos copulativos por excelencia son tres. El verbo ser, que lo podemos detectar con la presencia de sus conjugaciones en una oración. Por ejemplo, en presente tenemos yo soy, tú eres, vos sos, usted es, nosotros somos, ustedes son, ellos, ellas son. El otro verbo es estar. Yo estoy, tú estás, vos estás, usted está, nosotros estamos, ustedes están, ellos están, ellas están. ¿Cuál era el último verbo? Bien, parecer. Y en parecer tenemos yo parezco, tú pareces, vos pareces, usted parece, nosotros parecemos, ustedes parecen, ellos, ellas parecen. Es importante recordar que estos verbos que acabamos de ver están conjugados en presente, tiempo presente, aunque pueden conjugarse en otros tiempos. Por ejemplo, yo era. Era es el pasado imperfecto del verbo ser. Usted estuvo. Estuvo es el pretérito perfecto simple del verbo estar. Yo había estado se conoce como pluscuamperfecto del verbo estar. Ellos han sido es el pretérito perfecto compuesto del verbo ser. En fin, lo importante aquí es que podemos encontrar ser, estar o parecer en cualquier tiempo. Continuamos. Ejemplos. El partido de ayer estuvo emocionante. ¿Cuál es el verbo? A ver, pensemos. Claro, estuvo es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? El partido de ayer. Y emocionante es el atributo de ese partido. La característica que tuvo el partido. Decir la verdad es difícil. Decir la verdad es difícil. El verbo es correcto. ¿Qué es? Decir la verdad. Aquí decir la verdad está funcionando como sujeto. ¿Y qué característica tiene el sujeto decir la verdad? Es difícil, dice. Entonces, difícil es el atributo, la característica de decir la verdad. Tu hermano es un muchacho servicial. ¿El verbo cuál es? Muy bien, es. ¿Quién es? Tu hermano, es el sujeto. Y vamos a ver qué se le atribuye a este sujeto. Dice que es un muchacho muy servicial. Un muchacho muy servicial es la característica, por lo tanto es el atributo de tu hermano. Ese perro parece una oveja. Parece es el verbo. Ya lo reconocemos que es copulativo. El sujeto es ese perro. Y además se le atribuye la característica de que parece una oveja. No es un perro. Parece una oveja, ¿verdad? Ahí está la duda
Posiblemente está lleno de pelo. Muy bien. Es importante recordar que en algunos casos el verbo parecer tiene usos no copulativos. Significa que tiene usos en donde no funciona para unir atributo con sujeto. Vamos a ver. Dice, no me parece tu opinión. Si pensáramos en la oración completa sería algo así como, a mí no me parece tu opinión. ¿Verdad? Hay un sujeto que corresponde a un yo, pero no tiene ningún atributo, sino que aquí parecer es similar a pensar o a opinar. No, yo considero que tu opinión no es la correcta. Estamos diciendo otra cosa, pero nunca un atributo. En el siguiente, yo parecía tener razón. Parecía, en este caso, es el verbo, se parece a uno de los copulativos en la forma, pero tenemos que confirmar si tiene un atributo. Vamos a ver, ¿cuál es el sujeto de parecía? Yo. ¿Y estamos dándole un atributo, una característica a yo? No, ¿verdad? Porque tener razón no es una característica, ¿verdad? Eso lo vamos a conocer más adelante como complemento directo. Es un complemento a la oración, pero no es un atributo. Continuemos. Recordemos que los verbos copulativos por excelencia son ser, y el verbo ser, de acuerdo con la página del libro, indica que es cierta cualidad esencial de una persona, un animal, una cosa o cierta duración. Vamos a ver en el ejemplo a qué se refiere esto. Dice que los ejemplos son: Arturo es feliz en su vida. Es feliz. Vamos a ver, el verbo es ser, es ¿quién? Arturo. Y decimos la cualidad, atributo de Arturo, que es feliz, ¿verdad? Esa es la cualidad de él. Esa montaña es un reto para cualquiera. El verbo ser es ¿quién? Bueno, en este momento, en esta oración, el sujeto es esa montaña. ¿Y qué decimos de esa montaña? Que es un reto para cualquiera. Yo soy joven y mi abuelo es viejo. En el caso de yo, le atribuimos la cualidad de ser joven, y mi abuelo la cualidad es viejo. Ese es el atributo, viejo. En el último de los casos, la honradez es una virtud muy deseable. Decimos que la característica de la honradez, o sea, el atributo de honradez es que sea una virtud muy deseable. Con el verbo estar, indica un estado transitorio o distinto del habitual. Transitorio es porque puede cambiar. Es decir, yo puedo decir, yo estoy triste. Y tal vez en un rato, en un par de horas, podría decir, yo estoy feliz. A eso se refiere que es un estado transitorio, que transita, que cambia, o que puede ser distinto al habitual. En algunos casos, estar expresa un estado permanente. A ver, ¿en qué casos podría ser permanente? Si decimos nosotros, el árbol está muerto, eso es permanente, porque usamos el verbo estar no como algo transitorio, sino que ya no va a volver a vivir, ya no va a cambiar su estado de estar muerto, ¿verdad? De muerte. Muy bien, el último es parecer. Parecer posee un significado similar a los verbos ser y caer, pero con un matiz de duda. Esa mujer parece joven. ¿Significa que es joven? No. ¿Que parece? Tal vez lo sea o tal vez no. Hay cierta duda. La camisa parece nueva. ¿Es nueva? Pues no podríamos asegurarlo. Ahí el matiz de duda es que podría ser, ¿verdad? Muy bien. Continuemos. Es importante, y esto no está en el texto, escribir a la par en cualquier parte de la página 142 las preguntas que nos ayudan a confirmar que efectivamente estamos ante un verbo copulativo. La primera es ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¿Cómo parece? Si responde a esta pregunta, ya el verbo es copulativo, si responde con un atributo.
¿De dónde? En este caso, ¿de dónde es o de dónde parece? Tiene más sentido, ¿verdad? Si responde con un atributo, es un verbo copulativo. ¿Qué es? ¿Qué parece? También, si responde correctamente en sentido lógico, es un verbo copulativo. ¿De quién es o de quién parece ser? Podría ser un verbo copulativo, es un verbo copulativo también. ¿De qué es? En los anteriores, por ejemplo, de quién es como posesión, a quién le pertenece. De qué es como el material. ¿De qué es esta pizarra? Esta pizarra es de plástico. Entonces ahí estamos dándole un atributo a pizarra, ¿cierto? Recuerden escribir estas preguntas en su cuaderno para que las recuerden hacer cada vez que hagan un ejercicio. Recordemos cómo, de dónde, qué, de quién, de qué. Continuemos.